Hola a todas las personas que se encuentran hoy acompañándonos en Sábado de Erotismo y gracias a toda la comunidad, a don Daniel y a Seda Roja, por este espacio de charla de libros. Mi nombre es Diana Villamarín, me encanta compartir literatura con ustedes y hoy les traigo a Vicente Muñoz Puelles con este libro que se llama La curvatura del empeine. Perdón, tenía la duda. Bueno, aquí no solo se encuentran con rasgos propios de las obsesiones del autor, como el erotismo intenso, el fetichismo, el narcisismo, el travestismo, sino que además pareciera que es la recreación de todo ese actuar de este autor por encontrar a la mujer en todas partes, en sus ropas y accesorios, en las muñecas de tamaño natural que fabricaba en sí mismo, porque él vivía en un mundo en el que todos los niveles de la realidad se confundían. Estaba rodeado de sus amantes, de las criaturas de sus cuadros, de sus fotomontajes, de prendas femeninas, máscaras y consoladores. Y bueno, además había convertido la pintura en un acto erótico de tal magnitud que él mezclaba el óleo con su propio semen. Y les voy a compartir la primera historia. Se llama La mujer que se fue a caballo. Años antes de que yo naciese, la primera mujer de mi padre soltaba cada noche los perros de la mansión para protegerse del intruso que la acechaba y que cuando ella dormía pretendía introducirse en sus sueños. Eso al menos era lo que Annie Marie, su doncella, que también lo fue después de mi madre, nos contaba a mi hermana y a mí en Domaine de Chevalier, un edificio con dos torres gemelas que todavía se alza en una llanura cubierta de viñedos y rodeada de extensos pinares en la comarca de Graves al sur de Burdeos. Para entonces, la hermosa polaca había muerto, pero su imagen, que conocíamos a través de fotografías y de cuadros, y de la que Muriel no era sino un eco, nos parecía más real que la de la gente con la que nos relacionábamos todos los días, como los trabajadores del Chateau o la propia Annie Marie. Vuestro padre la idolatraba, nos decía la doncella nostálgica. Cada vez que oía esa afirmación, yo, a diferencia de Muriel, que me llevaba 3 años y era hija de la polaca, sentía celos de aquella mujer legendaria a la que mi madre debía de haber suplantado en el corazón de mi padre, pero cuyo fantasma seductor merodeaba aún por los senderos del jardín, se demoraba en los armarios de luna o se asomaba en las ventanas del segundo piso, y al que incluso había creído atisbar una tarde entre las sombras del lagar, donde los hombres, desnudos en grandes cubas de roble, pisaban las uvas. Era una presencia femenina y fugaz que llegaba a mí con la imaginación mucho antes que con la vista y que se desvanecía en el mismo instante en que intentaba fijarla. Aunque decía no ser consciente de esa presencia e incluso negaba que existiera, tan pronto tenía yo un atisbo de ella, Muriel rompía a hablar con nerviosismo o se agachaba para recoger algo, como si quisiera desviar mi atención. Contaba a Animari que mi padre había encontrado a aquella mujer de grandes ojos paseando por un muelle del Sena. Le habían atraído sus ropas exóticas, impropias del país y de la estación. La circunstancia de que al caminar elevaba casi verticalmente los talones, como si andara de puntillas, y las continuas miradas que dirigía hacia atrás, como quien teme o padece una persecución. Durante parte de mi infancia y de mi adolescencia, los detalles de aquel encuentro ocuparon mis fantasías. En el relato de Annie Marie, que la propia polaca le había transmitido, mi padre le ofrecía a la desconocida, con desinteresada galantería, protección y amparo. En mis escenificaciones más rudimentarias, él la sorprendía mirando el río con nostalgia y deseo, y se arrojaba tras ella para evitar que se ahogara. La salvaba de un suicidio que podía ser postergado pero no eludido, porque era muy pobre y estaba sola, y la llevaba a su hotel, donde le quitaba sus ropas empapadas y se extasiaba ante una belleza que yo, dada mi inexperiencia, no podía sino intuir. En versiones muy posteriores, ella llevaba unos guantes de suave piel blanca con líneas pespunteadas que adornaban el dorso. Mi padre se los quitaba despacio, con habilidad, en un acto que a ella le parecía sorprendentemente íntimo, como si la bajase los bordados pantalones interiores. La misteriosa extranjera se sonrojaba cuando él besaba sus dedos desnudos uno tras otro, y luego la tierna palma de su mano, y sentía aquí y allá por un instante el tacto de la
punta de su lengua. Los besos se hacían más audaces, recorrían su frente, los anchos pómulos, los labios carnosos, el cuello firme y alargado. Como en un sueño advertía ella que los dedos de mi padre le desabrochaban el escote, entreabrían el corsé y acariciaban sus anhelantes senos. El corsé dejaban libres los pezones bermejos que se erguían de un modo muy voluptuoso. Mientras le susurraba palabras de halago, mi padre desprendía el cinturón del vestido, exploraba los cierres del talle, desabotonaba los largos puños de las mangas y, ayudado por ella, le quitaba el vestido por arriba y las enaguas por abajo. La sensible abertura femenina se humedecía al notar el aleteo de unos dedos. En pleno éxtasis ella tomaba su orgulloso apéndice, momento en que, en mi evocación, yo hacía el mío, y lo guiaba hacia el resbaladizo vestíbulo. Mi padre se arrodillaba en la cama con los muslos tensos y los tobillos de ella en las manos. La levantaba un poco y, en una posición extrañamente vertical, se zambullía en ella, encaramado de tal modo que podía observarse a sí mismo haciéndole el amor. «¡Oh, qué bueno!», jadeaba la extranjera con voz trémula, mientras el dardo vehemente de mi padre resbalaba en su interior y se agitaba hacia adentro y hacia afuera como el pistón de una máquina de vapor o el émbolo de una jeringuilla de grueso calibre. «¡Oh, qué bueno!», gemía yo, y me erguía sobre la punta de los pies mientras una lluvia perlada brotaba de mi miembro palpitante y saltaba al vacío en pos de un elusivo fantasma. Mi padre era como yo, un hombre extraordinariamente sensual. Creo que se enamoró de aquella emigrada polaca por su rareza y por su aire inaccesible que para alguien menos apasionado hubiera constituido tal vez un indicio de locura. La cuidó y la mimó, se casó con ella, le entregó su posición y su nombre. Ella, en cambio, nunca le confió el misterio de su llegada a Francia y se negó a hablarle de su pasado. Reconocía a él los distintos placeres del cálido vientre que sentía bajo el suyo, de los tiernos senos que aplastaba contra su pecho, de la caricia íntima que lo llevaba hasta la culminación. Pero ella no desvelaba su secreto y seguía escapándosele. Era como si supiera que aquella felicidad era provisional y que alguien llegaría desde muy lejos y acabaría arrebatándosela. A los 2 años de vida conyugal nació Muriel y poco después la polaca desapareció y cerca del mar encontraron su cadáver desnudo. Había cogido un caballo de las cuadras, lo había montado a pelo y tras galopar toda la noche bajo la lluvia se había caído al saltar una valla y se había desnucado. Nadie se explicaba cómo había podido cabalgar durante una distancia tan larga sin ser vista, ni por qué iba desnuda, ni hacia dónde se dirigía. Contaba Annie Mari que los perros de la mansión también habían desaparecido y que nunca volvieron. Todavía no se habían acallado las habladurías sobre aquella muerte cuando mi padre se casó de nuevo, esta vez con una bordelesa muy joven, mi madre, pero él añoraba a la polaca y se desesperaba por no haber conseguido entenderla. Decía de ella trivialidades insignificantes, siempre las mismas, y nunca nos aclaraba lo que realmente nos hubiera gustado saber. Si creía que ella le amaba de verdad y si era cierto que parecía vivir con un presentimiento o un temor constante. Mi padre guardaba muchas cosas de ella en un cajón de su escritorio, un bucle reluciente, un frasco lleno de medias lunas de uñas, unas zapatillas de charol con el empeine emplumado, un perfume saoco que más de una vez cuando se creía a solas le vi aspirar con ojos extraviados. Tenía yo 10 años y las escenificaciones del encuentro entre mi padre y la bella polaca aún estaban lejos de servirme como pretexto para mi propio placer cuando, una noche, me desperté evocando el roce continuo de una vulva abierta y espumeante con la crin y el lomo lustroso de un caballo al galope y eyaculé por primera vez. A cada oleada de placer, un casco golpeaba el suelo con dureza y mi camisón de lino se humedecía. Gracias por escuchar.